Hola muchachos, bienvenidos a esta clase. El tema que vamos a tratar hoy son las cuencas hidrográficas. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un espacio donde otros ríos desembocan sus aguas en un río principal. Entonces, entre las cuencas principales del país tenemos la del lago de Maracaibo, la del río Orinoco, la del río Cuyuní, el río Negro, la del litoral del Caribe o la cuenca del Mar Caribe, la del río San Juan y la del lago de Valencia. Otra también importante, que es la que tiene conexión entre el río Orinoco y Amazonas, es la cuenca del río Negro. Entonces, vamos a ver un video donde vamos a especificar cada una de estas cuencas. La hidrografía de Venezuela. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica está representada por este dibujo. Como puedes observar, una cuenca es un área de la superficie terrestre cuyas aguas fluyen hacia un mismo punto de salida que puede ser un río, lago o el mar. Una cuenca está delimitada por elevaciones de terreno llamadas divisorias de agua, por cuyas laderas escurre agua proveniente de las lluvias o de la nieve. Las cuencas hidrográficas son vitales porque aquí se desarrollan las actividades económicas que garantizan la supervivencia del hombre. Ejemplo, la cuenca del río Nilo. Tipos de cuencas. Existen tres tipos de cuencas. Cuando una cuenca tiene una o más salida al mar, es decir, fuera de la masa continental, se denomina cuenca exorreica. Como la cuenca del río Orinoco, en este caso, estas aguas se vierten en el océano Atlántico. Cuando las aguas de una cuenca desembocan en un lago o laguna sin comunicación con el mar, se llama cuenca endorreica, como la del lago de Valencia. Y finalmente, cuando en una cuenca sus aguas se evaporan, se filtran en el terreno y no desembocan en el mar o en algún lago. A esto se denomina cuenca arreica. Es así como tenemos a los tres tipos de cuenca: cuenca exorreica, cuenca endorreica y cuenca arreica. Entre las principales cuencas de América tenemos: en América del Norte, las cuencas hidrográficas más importantes son las cuencas del río Mississippi y la del río San Lorenzo. En América del Sur son tres las grandes cuencas hidrográficas: la cuenca del Orinoco, la cuenca del río Amazonas y la cuenca del río de la Plata. Cuencas hidrográficas de Venezuela. Entre las cuencas hidrográficas que tenemos en este mapa, tenemos la cuenca del lago de Maracaibo, la que tenemos en color naranja, la cuenca del Mar Caribe, la que está en el litoral, de color morado, en la cuenca del río Orinoco, en color verde, la cuenca del río Cuyuní, en color rojo, la cuenca del río Negro, que está al sur, de color azul, la cuenca del lago de Valencia, de color amarillo, y la cuenca del río San Juan, de color verde oscuro. Cuenca del lago de Maracaibo. Son dos los ramales de la cordillera de los Andes que penetra en Venezuela y uno, el de la serranía de Perijá, que sirve de la línea divisoria con Colombia, y otro con la cordillera de Mérida. Entre la sierra de Perijá y la cordillera de Mérida se encuentra la cuenca del lago de Maracaibo. La subcuenca del río Catatumbo. Constituye una subcuenca binacional, la cual es compartida por la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, en porcentajes de 70 y 30% respectivamente. Nace al este de la Cordillera Oriental de Colombia, en el departamento del Norte de Santander, y abarca un área de 25.565 kilómetros cuadrados para la desembocadura de este río en el lago de Maracaibo. Sus límites geográficos son: por el norte, la Sierra de Perijá en la República de Colombia; por el sur,
el río Escalante y la cordillera de los Andes en el estado Mérida. Por el oeste la subcuenca de los ríos Magdalena y La Laguna en territorio colombiano. Su principal afluente es el río Laja y ambos tienen su naciente en la Sierra de Perijá, abarcando una superficie de 2.580 kilómetros cuadrados. Hacia las orillas crecen gramíneas, arbustos y árboles altos cuyas ramas y copas cubren parcialmente al río, formando un hermoso bosque de galería. Cuenca del lago de Valencia. El lago de Valencia o lago Los Tacariguas es el segundo lago de importancia de Venezuela, después del lago de Maracaibo. En sus orillas se levantan dos de las principales ciudades del país, Valencia y Maracay, y otros municipios importantes como Mariara, San Joaquín, Huigüe, Guacara y Palo Negro. Pero estos sectores, lejos de ser privilegiados por la cuenca, se han visto severamente afectados por su crecimiento. Cuenca del Río Negro. Abarca unos 42.000 kilómetros cuadrados dentro de Venezuela y constituye un vínculo entre las cuencas del río Orinoco y el río Amazonas a través del río Cassiquiare. Cuenca del río Cuyuní. Esta cuenca forma parte de Venezuela y de la República de Guyana, o la zona que tenemos como zona de reclamación. Ocupa una superficie aproximada de 50.000 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 38.000 corresponden a Venezuela y el resto se extiende a Guyana. Cuenca del Mar Caribe. Esta es la cuenca que da hacia el litoral y la mayor parte de sus aguas provienen de las cordilleras de los Andes en el extremo septentrional y de la cordillera de la costa, incluyendo el macizo oriental. Y por último, la cuenca del río Orinoco. Cuando Cristóbal Colón descubrió la desembocadura del río Orinoco, la describió como la entrada al paraíso celestial. Era tan grande que concluyó que el río regaba no solo una isla, sino todo un continente. En términos de volumen, es el tercer río y con unos 2.500 kilómetros, el Orinoco es el también tercer río más largo de América del Sur. Serpentea por el rincón noroeste como un gigantesco anzuelo y riega 1 millón de kilómetros cuadrados en Venezuela, Colombia y Brasil. En la desembocadura del río, el delta del Orinoco se extiende 450 kilómetros a lo largo de la costa noroeste de nuestro país. Colón no se atrevió a aventurarse creyendo que necesitaba el permiso de Dios para entrar en el paraíso. 500 años después, las inhóspitas condiciones mantienen al mundo moderno apartado.
Acá tenemos la confluencia entre el río Orinoco y Caroní, con dos colores distintos en sus aguas. Sus aguas chocan y solo se juntan un par de centímetros, formando un lago de dos colores. Este fenómeno se debe a que la temperatura de cada uno de los cauces es distinta y genera una diferencia de densidad, por ello no pueden mezclarse. Entonces, una vez regresando después del video, nos damos cuenta o interpretamos la importancia de las cuencas para la vida y el desarrollo del ser humano. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clase.